Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez, luego de una vida larga y satisfactoria. Estudiemos juntos Génesis, capítulo 25. Qué gusto saludarte, muchas felicidades, de veras, de todo corazón, qué bueno que abres la palabra de Dios y dedicas un momento a orar. Por favor, no lo dejes. Esto es lo único que nos puede dar sabiduría, paz, gozo y esperanza. Por favor, no lo dejes de hacer. Aquí estamos para animarte, para motivarte y también, por supuesto, para darte un poquito de ayuda. Muy bien, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy tiene historias pequeñas que nos dejan grandes lecciones. En primer lugar, dice, versículo número 1, que Abraham tomó por mujer a Sétura, es decir, a la muerte de Sara. Se entiende, de acuerdo a la cronología, que él vivió todavía 38 años. Fíjate, y dice la Biblia, lo que acabamos de leer, que él murió en buena vejez, con una vida satisfactoria, es decir, todavía él estaba en plenitud. Y mis amigos, la verdad que pues nos deja grandes lecciones de vida. ¿Por qué? Porque aunque él amó profundamente a Sara, y eso queda evidenciado, pero fácilmente, también los ciclos cambian. Y sabes que eso es importante aprenderlo. En la vida, pues vamos a vivir diferentes ciclos, en el trabajo, en los negocios, en la familia, en las etapas de la vida de nuestros hijos y por supuesto como él a la muerte de su cónyuge. Pero todavía él se abre a las nuevas oportunidades, a las nuevas realidades, a las nuevas situaciones y eso nos ayuda, mis amigos, como hombres y mujeres de Dios, nosotros debemos también estar abiertos a adaptarnos, a ver cuáles son las bendiciones de Dios para mi vida en este tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces la verdad vivimos atrapados en el pasado, vivimos llorando por el pasado, vivimos de victorias pasadas sin saber que cada etapa Dios nos bendecirá y también en cada etapa tendremos problemas, pero Él se abre a esta realidad y bueno, aunque al inicio de su vida tuvo dificultades para tener hijos, ahora se llenó de muchos hijos. En su vejez se llenó de muchos hijos. Versículo 2, versículo 3. Uno de los más conocidos es Madián. Si te acuerdas, para la época de Moisés, cuando él va a huir de Egipto, va a llegar a Madián y ahí va a recibir ayuda. Bien, pues estos eran hijos de Sétura y de Abraham. Pero también en el versículo número 5 dice que ya en algún momento cerca de su muerte, Abraham le dio todo a Isaac, es decir, lo reconoció legalmente, es que esa es la palabra, legalmente lo reconoció como su hijo mayor, como su primogénito y entonces le hereda pues la mayor cantidad de sus riquezas. Sin embargo, dice el versículo número 6 que a sus concubinas, y fíjate, es interesante porque aunque dice que se casó con Sétura y también en su momento Agar fue su concubina, a las dos las trata aquí como concubinas y a sus hijos les dan dones, es decir, también recursos económicos. Y se considera que lo que les dio pues era como lo necesario o lo suficiente para iniciar la vida. Así que no los deja desprotegidos, pero toma una decisión muy interesante. Dice que los manda a vivir lejos hacia el oriente, a la tierra oriental. Y mis amigos, esto con una clara preparación de que no hubiera conflictos cuando él muriera. ¿Por qué? Porque podían pelear más herencia, porque podían pelear muchas otras cosas. Entonces dice, ¿saben qué? Aquí están sus recursos, aquí está su herencia, vayan para este lugar y entonces cuando yo me muera, pues no lo dijo, pero así lo hizo, haya santa paz. Y mis amigos, nuevamente las lecciones de vida. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no nos preparamos para cuando no estemos. Es más, muchas veces tenemos temor de decir que un día vamos a faltar. Pero mis amigos, esta es una cruda realidad y en muchas ocasiones, pues es el ciclo de la vida que nosotros tenemos que entender como cristianos y lo que podamos hacer para evitar conflictos cuando no estemos, debemos hacerlo, debemos hacerlo. Si tú quieres hacer algo por tu familia, por la iglesia, por Dios, no sé, lo que tú quieras, hazlo ahora de tal manera que cuando tú y yo faltemos, estemos en orden. Muy bien, también del versículo número 7 al versículo número 11 dice que murió
Abraham. Y qué interesante, este patriarca, 175 años. Y si no mal recuerdo, cuando fue llamado fue a los 75 años. Así que él caminó con Dios, con Jehová, 100 años. Pero esos 100 años de compromiso, de pacto, de entrega a Dios, le dieron una muerte, dice el versículo 8, de buena vejez, anciano, lleno de años. A mis amigos, qué hermoso que entre más jóvenes entreguemos nuestra vida a Cristo, de compromiso, no nada más a la ligera, no cuando nos acordamos, no haciendo solamente amuletos, diciendo, sí, yo creo en el Señor, pero lo traemos como un amuleto. No, que realmente sea tu Señor, el Padre celestial, el soberano, al cual tú entregas tu corazón, tus decisiones y haces una vida con el Señor. Qué hermoso que cuando nosotros tengamos este tipo de vida pueda decirse también que caminamos con el Señor. Él fue enterrado junto a su esposa Sara y bueno, su hijo Isaac habitó cerca del pozo del viviente que me ve. Si te acuerdas, ese pozo fue el que se hizo por Agar cuando ella iba huyendo de Sara. También en el versículo 12 al versículo número 18 se mencionan los descendientes de Ismael. Estos descendientes, ojo, muy interesantes, son 12. Él también tiene 12, como más adelante se van a hacer los hijos de Jacob, que son 12. Versículo número 16. Recuérdate que el número 12 es número de plenitud, como lo estudiamos en Apocalipsis y en algunos otros datos del Nuevo Testamento. El 12 tiene que ver con plenitud, con totalidad. Así que él también tiene 12 hijos, Ismael, son 12 príncipes y estos príncipes y estos hijos van a la región que actualmente está ocupada por árabes y ven en Ismael el padre de los árabes y finalmente de la religión que ellos adoptan, como son los musulmanes. Muy bien, pues vamos adelante. El versículo número 19 habla acerca de una nueva historia. Esta es la historia de Isaac. Recordemos ayer cómo vimos su casamiento con Rebeca. Y ahora Isaac tiene hijos. Desde que nacen desde que están en el vientre, estos hijos están en conflicto. Y algo también que me llama la atención es que Rebeca también no podía tener hijos y tuvieron que orar y buscar al Señor. Me parece que en la cronología son como unos 18, 20 años que ellos estaban casados y no venían hijos. Dice el versículo 21 que oró y entonces Dios mandó hijos. Fíjense, hay algunas similitudes entre estos patriarcas, Isaac y su padre Abraham. Aquí él ya no pasó ningún otro problema, él confió y el Señor lo bendijo. Sin embargo, esta bendición también traía un punto para dolor de cabeza, porque desde que estaban en el vientre, Rebeca sentía que como que peleaban estos dos niños en su vientre, y entonces se le consultaron a Jehová y Jehová les dijo, ¿sabes qué? Es que tienes dos pueblos en tu vientre, dos naciones van a nacer de ti, desde ahora están en conflicto. Y mis amigos, qué difícil habrá sido para ellos entender esto. El mayor va a servir al menor. Recordemos que eso no es así en la cultura de ellos, pues el mayor tiene muchos más privilegios, pero desde antes de nacer ya venían los conflictos. Sabes que aquí hay un punto para entender. No es que Jehová determinó que uno sea malo y el otro sea más bueno, no, sino que Dios vio, porque Él conoce el futuro, también vio el carácter que ellos tendrían y esto se revelaría en sus acciones. Finalmente, al nacer, Esaú, su nombre, nace rubio, velludo, y Isaac, su hermano Jacob, al nacer, nace con su mano trabada o como si viniera sujetándose del calcañar de Esaú, y entonces a este nombre Jacob, su nombre en hebreo tiene un parecido con talón y finalmente como con engaño, y por eso se le llama Jacob. Bueno, se nos adelanta rápidamente en la historia y en el versículo número 27 dice que cuando los niños fueron creciendo, Esaú se dedicó más a la caza. Ojo con esto,
Esaú le gustó más el campo, la caza, lo salvaje, el riesgo. Pero por otro lado, versículo 27 dice que Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. Esta frase o esta palabra varón quieto no es un significado de que una persona que estaba solamente, no sé, durmiendo, o una persona que estaba como en cosas delicadas de la casa, no. Sabes que esa frase tiene que ver con una persona que le gusta o que es una persona culta, una persona que estudia, una persona que ha desarrollado habilidades de negociación también, una persona que está interesada en cultivar sus habilidades. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque de esta manera también vemos que el carácter quieto de Jacob, pues le va a ayudar para buscar a lo que aquí en el versículo número 29 dice, es que cuando vino Esaú un día de la caza, pues se dejó, ojo con la palabra, engañar por su hermano cuando le pidió la primogenitura. ¿Cómo se la pidió? Pues con un plato de comida. Fíjate, aquí vemos el mal de los dos. Por un lado, Jacob se está aprovechando del hambre de su hermano, pero por otro lado vemos también a Esaú que no le interesa, no le da la importancia a la primogenitura. En los dos vemos errores. Y sabes, se agrava más porque aquí esta porción dice que Isaac era más... tenía más amor, estaba más orientado a su hijo Esaú. Y la mamá Rebeca, amaba más a Jacob. Y aquí vemos uno de los defectos que más destruyen a las personas, que más destruyen a los hijos y a los hogares, que es la preferencia. Cuando los padres tenemos más preferencia por uno o por otro, estamos sembrando rivalidades y celos y problemas que ni el día que nosotros muramos se van a arreglar. Los padres, Isaac y Rebeca, aunque fueron pues un matrimonio de Dios y trajeron y mantuvieron el conocimiento de Dios, cometieron errores. Y ese fue el más grande, preferir uno sobre el otro. Y bueno, finalmente Esaú desprecia la primogenitura, que le daba muchas ventajas, como pues tener una doble porción de la herencia, ser el juez, ser la persona responsable de toda la tribu, ser también una persona que podía aspirar, ojo con esto, aspiraba y tenía la seguridad y la promesa que en su descendencia vendría el Salvador, y también la herencia de la Canaán. Imagínate, es que era mucho. ¿Por qué lo cambió? Por un plato de lentejas. Fíjate, ese fue el error. Porque en su momento dice, mira, ¿de qué me sirve la primogenitura? Me vengo muriendo de hambre, viva yo poco, viva yo mucho, me voy a morir y no me sirve la primogenitura. Pues lo que estamos viendo aquí es una persona impulsiva que pierde algo que realmente vale por algo que él lo podía solucionar de otra forma. Y mis amigos, entre todas las lecciones de este capítulo, a mí me parece que esta es la más valiosa. Cuando nosotros por impulsos, por falta de sabiduría, por falta de entendimiento, perdemos cosas que realmente son importantes por cosas que no valen la pena. Y si te das cuenta, muchos de los pecados que cometemos así se dan. Tantas personas echan a perder una bonita familia, un matrimonio de muchos años, el respeto y el cariño de sus hijos. ¿Por qué? Por una aventura sexual, y echan a perder algo tan valioso por unos pocos minutos, por un poquito tiempo que duran estas aventuras. Y si te das cuenta, muchos de los grandes errores que nosotros cometemos en la vida es que cambiamos lo que es valioso por aquello que no vale la pena. Que Dios nos ayude para tener sabiduría y que las lecciones de este capítulo, alguna de ellas pueda tocar nuestro corazón. Querido Padre, nos ponemos en tus manos, reconociendo nuestra falta de sabiduría, nuestra falta de fortaleza. Ayúdanos, Señor. Estamos viendo muchas acciones de familias, de padres, de hijos, que lo que nos toque a nosotros, en lo que nosotros estamos fallando, podamos corregirlo. De manera muy especial, los que tienen hijos,
Ayúdanos, Señor, para nunca caer en el error de estos padres al tener hijos preferidos que sembraron en ellos divisiones muy grandes. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sigue orando, sigue abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.